cuento viene siendo la forma, el cuento viene siendo únicamente un canal. Pero en realidad lo que hay de fondo son mensajes y aparentemente mensajes muy poderosos. Y ese conocimiento está representado pues en el búho. Hola a todos, de nuevo David aquí con un nuevo análisis de los cuentos de los hermanos Grimm. Hoy vamos a intentar una cosa un poquitín diferente. Primero que nada, mi hermano está aquí acompañándome en esta sesión. Entonces... Bueno, nada, un saludo a todos los que nos están viendo, pues muy feliz de estar acá en el canal de mi hermano. Yo soy uno de sus fans, es definitivamente maravilloso lo que él hace. Y bueno, yo quisiera aprovechar para enviar un saludo en este preciso instante a toda la gente que está poniendo el cuerpo, que está poniendo el pecho allá en Colombia y en otras partes del mundo. Sepan que el mundo entero los está viendo, que la lucha vale la pena, que la lucha por la democracia vale la pena. Es muy valioso eso que hacen. Y este capítulo en particular, pues lo hemos hablado para dedicárselo a ustedes mismos, a Colombia, que somos nosotros. Y bueno, vamos a tratar de sacarle pues todo el provecho de estas historias con este ejercicio tan increíble que hace mi hermano en su canal. Pues listo, justamente, pues ustedes ya saben, hemos visto el primer análisis que desarrollamos fue el de los 6 que conquistaron al mundo. Luego hicimos Barba Azul, luego hicimos el Ahijado de la Muerte. Y hoy vamos a tratar justamente un cuento que es también de una carga bastante política y muy apropiada para el momento. Y se llama La Bruja del Bosque. Yo recomiendo que quien todavía no lo haya visto, si quiere póngale pausa en este momento y véalo, vea La Bruja del Bosque. Si no, no importa, véase el análisis y después complementa con el video. En todo caso, no se lo pierda, no se pierda ese capítulo para que pueda ir dialogando la historia y el análisis. Eso es justamente uno de los cambios que vamos a hacer un poco en la dinámica que hemos llevado antes. En ocasiones anteriores hemos visto el cuento al mismo tiempo que lo vamos analizando, pero en esta oportunidad vamos a hacerle una versión muchísimo más corta y entonces por eso la invitación que hace Daniel es espectacular. Vean el cuento, pónganle pausa a este video, vaya a ver el cuento y vuelven, o si no lo ven después, pero bueno, listo. La Bruja del Bosque. Este es un cuento bastante interesante también porque es bastante complejo en términos de su simbología. Está cargado de un montonón de información que también es bastante críptica y que en una primera mirada pues se nos van a escapar muchísimos detalles, pero justamente para eso estamos aquí, para deconstruir el significado de todos estos símbolos. Bueno, pero y entonces para seguir un poco también con la costumbre, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primero un resumen pequeñito para que nos contextualicemos y luego vamos a ir mirando parte por parte qué es lo que significan los símbolos y las escenas que hemos visto. Sí, yo quisiera pues un poco para dejar claridad de pronto, y es ¿por qué eligió este cuento? ¿Por qué La Bruja del Bosque? Bueno, justamente porque es un cuento que yo veo que tiene una carga política muy importante. De hecho, son como casi que dos cuentos entrelazados. Un cuento que tiene que ver con cómo superar los miedos de una persona, pero además tiene que ver eso, con cómo enfrentarse a un problema político como el que nos estamos enfrentando actualmente. Entonces, es por eso. Ok, bien, perfecto, bueno. Entonces para no alargar más estas cosas, empecemos. Bueno, primero que nada, esta historia empieza con una emboscada que le hace la bruja del bosque a la comitiva del rey que va pasando por el bosque. Y tras matar a muchas de las personas que venían en la comitiva y a convertir a muchos en árboles, una joven logra escapar y esconderse en el bosque. A pesar de que la joven está a la deriva en el bosque, ella recibe la ayuda de un búho, quien le brinda alimento, le brinda albergue, vestido y protección. Sin embargo, debido a un hechizo de la bruja, el búho tiene que irse todas las noches. Y un día la joven ayuda al búho, está muy agradecida con el búho por todo lo que ha hecho, que ella decide ayudarle al búho a destruir el hechizo de la bruja. El búho le da instrucciones muy precisas de cómo vencer a la bruja. Y entonces le dice primero, tiene que ir en completo silencio, debe ir al castillo de la bruja, debe buscar una llave y con ella abrir una puerta y encontrar
un anillo, que todo eso ayudará a destruir el hechizo de la bruja. En el castillo, la joven va, se trata de hacer su labor, de hecho se enfrenta a algunos demonios y se enfrenta también a la bruja y pues logra su objetivo, abre la puerta que abre la llave y con ello destruye a la bruja. Al hacerlo, la bruja se destruye, el hechizo se destruye y todas las personas que estaban convertidas en árboles vuelven a ser personas de nuevo. El búho se pone el anillo, se convierte en un príncipe y al final la joven y el príncipe se casan y todos viven felices para siempre. Bien, hasta ahí lo que yo veo es el cuento, ¿cierto? El cuento, y por lo que he podido entender un poco del ejercicio de analizar los cuentos, el cuento viene siendo la forma, el cuento viene siendo únicamente un canal. Pero en realidad lo que hay de fondo son mensajes, y aparentemente mensajes muy poderosos, que tendríamos en este momento que deconstruir y valorar. Justamente. Entonces, pues eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir viendo exactamente qué es lo que representan cada uno de los personajes y los ambientes en los que se desarrolla el cuento, y vamos a ir viendo justamente todo el potencial que tienen estas historias, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el rey. El rey representa, pues, el poder político. Y el carruaje pues representa también eso, el abrigo del reino y el cobijo de la civilización. Sin embargo, vemos que dentro del carruaje va el rey y su familia, y nos damos cuenta que el rey está como metido en placeres bastante mundanos, está tomando, cosas que tienen que ver con la gula o con la vanidad también. La vanidad, o sea, como con temas muy superficiales. Sí. No está gobernando de forma muy compleja el reino. Está sencillamente disfrutando los placeres de ser rey, de estar en el poder. Exactamente. Y eso es un problema serio porque al estar simplemente disfrutando eso, baja la guardia. ¿Y qué pasa? Que ellos van pasando pues por el bosque. Y el bosque representa pues varias cosas, representa cosas muy positivas, pero también representa un lugar bastante oscuro donde puede haber bastantes cosas misteriosas y terroríficas, ¿no? Sí. Y además también van pasando por el bosque y van pasando por la noche, y la noche suele representar justamente eso, la oscuridad, las tinieblas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces va el rey con su manera tan un poco narcisista de pensar en medio del bosque en la noche, y es ahí donde él baja la guardia. Claro, ¿sí? El bosque siempre haciendo referencia eso, a lo que va a pasar, a algo que va a pasar, es decir, no pasa, o sea, es más fácil decir que algo va a pasar en el bosque que precisamente por lo misterioso, Sí. Y eso puede ser, y he podido ver que en algunos casos trae sorpresas muy gratas y en algunos casos no. En todo caso pareciera que hay que tener los ojos abiertos, pero ellos parecen ir un poco desconcentrados. Exacto, están concentrados en su propia vanidad. Y de hecho, es ahí justamente donde pues la bruja aprovecha la oportunidad y atacan a el rey. Y fíjense que al atacar al rey, lo que eso significa es que está atacando la civilización, ¿sí? Entonces imagínense o sea, es una idea de atacar la civilización, de algo que llega a, puede ser lo establecido. Sí, de hecho, imagínense un gobierno que pues relativamente tiene a sus ciudadanos viviendo relativamente cómodos, con todos los máses y menos que pueda tener eso, pero están relativamente bien, pero por no estar pensando en mantener bien la ciudadanía y eso, llega alguna fuerza, digamos, en contra del poder político actual y trata de derrocarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la bruja mata a unos y convierte a otros en árboles, y eso lo que está significando ahí es justamente como en un periodo tipo como una especie de oscurantismo. De quietud, quizá. De quietud, ¿no? O sea, de oscurantismo, o sea, imagínense que la civilización está bastante bien y llega una fuerza política oscurantista que transforma que mata a las personas, ¿sí? Y además a otras no las mata, pero las transforma en árboles, es decir, les quita su libertad, su esencia, sus posibilidades. De hecho, por eso lo entendía como algo estático. En últimas, podría ser algo así como cuando uno, es como si uno se convirtiera en un árbol
uno es una persona que en ese momento, más allá de respirar y moverse de una forma bastante limitada, no hace nada que haga que florezca su ser o sus posibilidades, digamos también. Exactamente eso, les está quitando la voluntad, les está quitando la animacidad, les está quitando la esencia humana, Sí, ¿sí? el Y los querer convierte, hacer algo. y los convierte simplemente en árboles plantados, ¿sí? Cosas que no se mueven, ¿sí? Entonces eso, imagínense el periodo oscurantista en algún momento medieval, por ejemplo. El año crudo entre el 800 y 1200, 1300, que fue el año así más duro del oscurantismo. Exactamente, es eso, es Sí, justamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero entonces la joven en este cuento, que es la que escapa, es básicamente, nos representa a nosotros, a los espectadores, a los que estamos viendo y a los que en últimas estamos de alguna manera todavía, nos hemos salvado un poco del brazo ¿De la opresión? inquisidor de la opresión, pero porque nos escapamos, o sea, porque no es que nos hayan matado y tampoco es que nos hayamos enfrentado, es que simplemente logramos escapar de alguna u otra manera, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, fíjese que la chica se mete en el bosque y se pierde también en la noche, y no sabe qué hacer y está asustada. Imagínense ustedes también están en un problema político así de este tipo, en que ustedes no saben qué hacer y entonces se sienten asustados de que el poder político en ese momento ya ha cambiado, como con esas situaciones. Con esas reglas. Sí, viene por ellos. Entonces la chica ve en el bosque los árboles que se van detrás de ella, así a agarrarla, ¿sí? Ve los lobos, ve todo ese tipo de cosas y esos son miedos que ella tiene por el sistema opresor. Claro, ella está viendo la opresión, ella es testigo, ella no le pasa por encima, ella sabe lo que está pasando, sabe la maldad que hay detrás de ese reinado, detrás de ese poder. Exactamente. Lo interesante es que de todas maneras al estar en el bosque, la chica sí que logra buscar la manera de encontrar comida, de encontrar cobijo, de encontrar todo eso. Eso es conocimiento que ella tiene, que es básicamente conocimiento que ella traía de su propia civilización, cómo sobrevivir, ¿cierto? Y ese conocimiento está representado pues en el búho. Y el búho es uno de los símbolos de sabiduría que viene desde la mitología griega incluso, ¿sí? Y que básicamente pues conocen a Atena o a Minerva, que es en la mitología romana, que es la diosa de la sabiduría, ¿sí? Y el búho es uno de los animales que representa a Atena, es un representante y de la sabiduría. Y es muy probable, no sé, arriesgo aquí de no acertar, pero es muy probable que si a cualquier persona en nuestra sociedad se le pregunta, se le dice asocie rápido una palabra con el búho, es muy probable que acierten decir que es sabiduría. Sí. Es decir, es como algo que se va pasando, como si fuera una red de sabiduría en donde todos lo sabemos, pero de una forma muy inconsciente. No sé, no sé hasta qué punto la profesora en el colegio o en el jardín dijo el búho es sabiduría, o sencillamente lo fuimos aprendiendo de una forma muy... ¿qué diría? Como... tradicional, es que eso es algo que se va transmitiendo de generación en generación y que en últimas todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, intuye, pero no sabe por qué, no sabe de dónde viene. Y no recuerda el consenso. Tampoco. ¿Cuándo fue ese consenso? Exacto, eso simplemente está en el saber popular. En el saber popular, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, listo. Lo interesante es que el búho viene cuando es de día. La sabiduría viene cuando uno tiene cierta lucidez. Pero en la noche el búho se tiene que ir. Y fíjense cómo son las cosas. En la noche cuando uno está, pues uno se va a dormir y uno tiene todas estas ansiedades y temores. En la noche es cuando uno se va a dormir que aparece eso. Que empiezan, que la sabiduría se le va a uno y uno empieza a ser víctima de sus propios pensamientos y ansiedades y temores y todo eso. Sí. Eso es lo que representa el búho yéndose en la noche. Claro. Ese es el periodo, ese es el momento en donde uno no sabe qué hacer con su vida o no sabe qué decisión tomar. En últimas ve un problema, pero llega hasta ahí. O sea, llega un periodo, de pronto el no saber yo qué hacer. Exactamente. Y fíjese que hay una parte en la que pues la chica, el búho, la sabiduría, se le va en la noche y ella cae víctima de sus propios miedos y trata de buscarlo y se va a tratar de perseguirlo en el bosque y ahí se vuelve a perder. Y es una cosa muy interesante porque
ella decide meterse en el bosque con miedo. ¿Mm? Sí. Y esa es una manera, pues, poco ideal de realmente ir a resolver los problemas. Si uno tiene miedo, no lo va a lograr. Y entonces... Yo quisiera tratar de hacer un símil con la situación actual de Colombia. Una persona, por ejemplo, que esté viendo lo que está sucediendo, quiera cambiar el sistema, quiera ayudar a cambiar el sistema, pero en últimas, no sé, no sé si sea salir con miedo o salir en un momento que no es oportuno, de pronto no preparado, algo así. Sí, aunque yo diría que por lo menos en la conexión con esto es una persona que todavía ni siquiera tiene la intención de hacer algo por solucionar los problemas del país. Es una persona que vive con miedos y que cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta que no puede afrontarlos. Es eso. Pero de hecho, más adelante, cuando regresa el búho, ¿sí? Vuelve en la mañana, ¿sí? Y salva de nuevo a la chica, ella le dice, ahora sí, primero, gracias por ayudarme, y segundo, dígame qué tengo que hacer, ¿sí? Ahora sí, dígame. ¿Sí? Sabiduría, dime qué tengo que hacer. Claro. ¿Sí? Y entonces, pero ahora ya sin miedo, ahora con toda la claridad mental. Ya no es en la noche que se sale, ¿qué voy a hacer? No, ahora sí es durante el día. Pausado, meditado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y la sabiduría. Pensar antes de actuar, o sea, pensarlo, hacer un plan. Exacto, hacer un plan. Exacto. Entonces el búho, la sabiduría, le dice, mire, si realmente quiere ir a enfrentarse al gran problema, a la bruja, ¿sí? Al sistema oscurantista. Sí. Si realmente quiere hacerlo, toca hacerlo bien. ¿Sí? No se puede uno ir así. Sí, a la loca. No, a la loca. No, a la loca no. Hay que hacerlo bien, con un plan. Con un plan. Y entonces le dice el plan. Le da las instrucciones. Le dice, tiene que ir en silencio. Y el silencio es importantísimo en esto porque se va a ir a meter a la casa de la bruja. Sí. Entonces imagínense que ustedes quieren ir cantando todo el plan. Sí, ustedes van a infiltrarse, digamos, en donde está supuestamente este tirano, ¿sí? Y se va haciendo, pues, ruido y sí, pues, fácilmente lo van a agarrar. Sí. ¿Sí? Lo van a agarrar, se van a dar cuenta que está ahí. Sí. No es una buena estrategia, por lo menos no para lo que nos está contando el cuento, ¿no? Claro. Hay otras maneras de enfrentarse, como la que hablamos en los 6 que conquistaron el mundo, que esa es otra estrategia también. Sí. Pero en esta... Es calladito. Callado. ¿Sí? Primera cosa. Callado. Segundo, un objetivo claro. Ir a agarrar el anillo. Del anillo hablamos en un minuto. ¿Sí? Pero es ir a agarrar el anillo. ¿Sí? El plan ¿Y qué tiene que ir a hacer para eso? Primero tiene que conseguir una llave. Una llave. ¿De acuerdo? ¿Y la llave? ¿En dónde está la llave? ¿En un cuarto, me parece? Está en un cuarto y queda en el cuarto. Joyas. Hay joyas. Hay muchísimas joyas. De hecho, es en un cofre de tesoro. ¿Sí? Distracciones. Exacto. ¿Sí? Distracciones. Uno cree que los tesoros pueden ser que el dinero, joyas, un montón de cosas, pero no. Hay algo más importante ahí que de hecho no parece tesoro, porque es una llave de hierro. Sí, es verdad. O sea, es decir, es como, lo interpreto así, y son los distractores. Por ejemplo, eso, una sociedad que está pidiendo vaya y compre, vaya al consumo, inclusive, yo ahora lo estoy viendo, viaje, pero el viaje se vuelve algo distractor, o sea, ¿viajar para qué? En últimas, algo que no tiene fondo, no tiene contenido. Y en cambio la llave es una llave opaca, es una llave como sin gracia, pareciera menos atractiva, pero por algo está ahí. Exactamente. ¿Y qué representa la llave? Bueno, yo voy a suponer aquí, o sea, pues no a suponer, sino voy a proponer que la idea de la llave es la idea del conocimiento. ¿Estudiar? Es estudiar, básicamente. Sí, es la llave del conocimiento. Estudiar, que leer. no parece un tesoro, ¿sí? Parece como, es una cosa ahí toda aburrida, ¿sí? Pero no, es una llave que está en medio de otras cosas y que además... Lo que usted decía, digamos, si usted se va a ir a meter al castillo de la bruja o al lugar teránico en el que esté y le empiezan a seducir con otras cosas, no, que mira aquí un viaje, no, que mira aquí una posición, no, que mira qué plata, calmado, porque lo que tiene que ponerle atención es a la educación, al conocimiento. Claro, entonces está acá, la llave está acá, en el conocimiento. Exactamente. Una pregunta, ¿qué tipo de conocimiento?
Pues justamente se trata de eso. ¿Cuál es el conocimiento que nos va a sacar de ese lugar. este sistema tiránico? Y ahorita vamos a ver con más detalle cómo se ve eso. Ok. ¿De acuerdo? Bien. Pero bueno, entonces, pues va esta chica, encuentra la llave. Ujú, Entonces, sí. bien, primera parte cumplida. ¿De acuerdo? Check. ¿Y luego qué? Y luego ella tiene que abrir con esa llave que, a ver, yo no sé si usted sabía esto, pero llave viene del latín también clave, ¿sí? La llave es la clave que abre puertas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Llaves la clave. De hecho, en inglés es así. The En key is inglés, the key, Key is key. la llave, y key, Y key. password, ¿no? Sí. Contraseña, ¿sí? Contraseña. La clave. La clave. Sí, Sí, es la eso. llave es la clave. La llave es la Es clave. una que- representación además muy común. Casi siempre que alguien encuentra la llave, lo que encontró fue la clave. O sea, la Exactamente. clave para desenredar el asunto. En Exactamente. este momento la clave es el conocimiento. El Vamos conocimiento. Y entonces ella ya tiene la llave, pero Ujú. entonces ella tiene que buscar dónde está eso que va realmente a resolver el problema. Ajá. ¿De acuerdo? Y entonces ella se va buscando puerta por puerta. Y abre muchísimas puertas, Sí. y no lo logra. Y mientras ella está en esa tarea, notan su presencia en el castillo y empiezan a venirse los demonios a atacarla. Los agentes de Matrix. Los agentes de la Matrix también agentes vienen, de la se dan Matrix. cuenta que está ahí y empiezan a atacarla. Ujú. Pero ella calladita, ella mantiene calladita y Concentrada, concentrada. silencio, concentrada, conocimiento, ya tiene la clave, tiene que Sí. ir allá. A abrir la puerta. ¿Sí? Sí. Y entonces, y la bruja también empieza a mandarle distracciones y le hace moverle el piso y sí. Ujú. Y bueno, parece casi que una tarea imposible en algún momento. Y entonces ya ella llega a un cuarto en el que está la bruja y la bruja la va a engañar. Y ya Sí. casi que la tiene atrapada. La Casi que asusta, además, la asusta, tiene claro. asustada. O sea, es una tarea que es difícil. Sí. No es una tarea fácil. Yo no sé si aquí de pronto convenga un poco decir esto y es, fíjese que a veces yo encuentro, a veces en redes sociales, a veces encuentro en diálogos con personas, encuentro que también hay como cierto menosprecio, como diciendo, esto es muy, bueno, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? Si es tan obvio, si es tan fácil. Los caminos no son fáciles. Ni son obvios ni son fáciles. Ni son obvios ni ¿sí? son fáciles. Sí, y además, pues digamos, mis respetos a quienes se meten en la tarea, ¿sí? De enfrentarse a ese tipo de cosas y que le han metido años de dedicación. Ajá. Sí, eso es de mucho respeto. Y entonces simplemente decir como que, ay, pero si ya podía resolver, ¿por qué no lo hace? Sí, porque no lo hace. Cualquiera lo hubiera Sí. podido hacer. Pone un poco menosprecian pues el esfuerzo que eso significa. Ella, la princesa, parece que la está pasando mal. Es una prueba dura. Es una prueba durísima, enfrentarse ahí a la bruja. Bueno, listo. Ya cuando está así supremamente asustada y a punto de morir y todo, ella descubre que hay una especie como de cofre en el que la llave puede abrir. Y lo hace, abre el cofre y empiezan a salir voces y almas y letras. ¿Sí? Si ustedes ponen atención, salen letras. Y eso es una cosa interesantísima, porque quiere decir que lo que la joven acaba de hacer es, acaba de... Abrir una biblioteca. Es la biblioteca, Es es la el biblioteca, conocimiento, Sí, es sí, el sí. conocimiento. Pero además lo libera. Sí, le empieza las letras, las voces del pasado, la filosofía, los educadores, todo eso, y lo dispersa por el mundo. Claro. Está acabando con el oscurantismo. Es decir, lo que no había en ese reino era conocimiento. Conocimiento. Lo que había era frivolidad. No había profundidad. Sí, definitivamente la mejor representación es lo que usted ha comentado, y es el oscurantismo. Una verdad, poco libro. Yo creo que adaptándola al caso de hoy, por ejemplo, poco conocimiento cultural sobre cine, sobre arte, ciencia, Ciencia y es decir, filosofía. un estado que guarde o que evite el conocimiento, que lo limite, es un estado opresor. Claro. Porque ahí está la libertad. Exacto, y es lo que nos convierte en árboles plantados que no podemos hacer nada con nuestras vidas. ¿Es eso? No dicho de una forma despectiva, sino descriptiva, es la ignorancia. Es ignorancia. Es ignorancia. Sí. Y lo que usted dijo es muy cierto. La ignorancia atrapa, perdón. Sí, pero no se trata de ser despectivos con el asunto, porque es que de nuevo, es que fíjense cómo empezó la cosa, es que viene una bruja y ataca a toda la sociedad
Entonces, Y no se da cuenta. sí, y usted está atrapado, o sea, tampoco es que, ay, tan ignorante, ¿no? Es No. que somos también víctimas en cierto sentido de las circunstancias contextuales y entonces tampoco se trata de, ay, que gente tan ignorante, pero No. sí es cierto que la ignorancia existe y la Ay. única manera de vencerla, pues es tratando de sobrellevarla Claro. y de superarse. Y de alguna forma la ignorancia también es distracción, porque veo yo, por ejemplo, que hay mucha construcción en Bogotá, en Colombia, de por ejemplo de centros comerciales donde se vende, donde lo importante es un comercio estéril, pero no poco importa el conocimiento. Entonces, en últimas, todos estamos metidos en un embrujo en donde las posibilidades de encontrar conocimiento son muy escondidas. Es decir, la llave de la libertad está muy escondida. La alhaja está muy a la mano, en cambio. Sí, sí. Y entonces, digamos, en Colombia a nosotros no nos parece tan claro en Colombia, porque es que de todas maneras uno diría, pero ¿de qué estás hablando? Si la gente es libre y la gente puede ir a la universidad y todo eso. Eso es muy relativo. Piénsenlo por ejemplo, en lo que está pasando en Corea del Norte, por ejemplo. En Corea del Norte, en donde la gente no puede estudiar. Hay un montonón de información, libros y todo eso que están vetados, que la gente no puede acceder. Y la gente es bastante rural y en ese sentido, pues, de hecho, están plantados. Están plantados como árboles. Sí. Y no les llega el conocimiento externo. Y entonces ellos viven en un periodo oscurantista. Casi que literalmente. Miren en Google... ¿cómo se llama? Google Earth. Google Earth. Sí, como ustedes miran cómo pasa por parte... China o pasa por los países que cercanos. Todo está iluminado con luces y todo eso así en la noche, pero el Corea del Norte está completamente oscuro. Viven en el oscurantismo literalmente. Sí, literalmente. Y entonces en Colombia tal vez la cosa no se vea tan obvia así, pero ahí, es que no se les haga raro, es que bajamos la guardia un momentito y nos agarran los tiranos y nos convierten en un pueblo oscurantista. Y entonces miren lo que está pasando con la educación también actual, que sí, la gente va a educarse, pero ¿en qué sentido? A recibir algún tipo de información técnica rápida. ¿Sí? Paga, desde que pague, finalmente después se va a graduar. Se pide además mucha flexibilidad, haga oídos sordos, se pide a los docentes, se nos ha pedido a los docentes, haz oídos sordos porque la persona tiene que pasar. En últimas, no es muy importante la libertad que da el conocimiento, lo que llena, lo que en realidad daría gozo pues a su ser, lo que lo liberaría, sino lo más importante es una relación comercial y operativa o instrumentalizada de la educación, no el fondo de lo que es la educación. Entonces la gente se convierte algo así como robots, ¿sí? Que vendría siendo la versión moderna de los árboles en el bosque. ¿Sí? Elementos sin agencia y sin mente y no pueden actuar. Ahí. Estar uno en el mundo sin agencia, sin voluntad, existir nomás, inclusive sin darse cuenta de su propia existencia. Sí, exactamente. Sí, bueno. Sigamos. Bueno, entonces cuando la chica abre el cofre, salen todas estas voces de conocimiento y las letras y todo, y le llegan a la gente, y al llegarle a la gente, al bosque, los árboles se transforman de nuevo en gente libre. ¿Sí? Es que el conocimiento da libertad. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero además ella sí que encuentra el anillo. Les había dicho que del anillo íbamos a hablar más adelante, pues llegó el momento de hablar del anillo. ¿Qué es lo que representa el anillo? El anillo representa la virtud. ¿Sí? El hecho de que haya ido hasta la bruja a vencerla. El anillo representa... ¿Qué? ¿Como una medalla? No. Algo así, como después de todo lo que tuvo que superar, ahora ya tiene una cosa muy valiosa que ella recuperó. ¿Sí? Es una virtud. Es una virtud. Yo, a ver si lo entiendo. Entonces sería, por ejemplo, la persona que estudió, pero que estudió de corazón, que se esforzó, que quiso entender el tema, digamos, no por pasar una materia, no por tener un título, sino la persona que estudió de corazón, que ahora entiende la disciplina. Exactamente. Eso la hace virtuosa. O sea, entender la disciplina es
portar un anillo. Ajá, exactamente. Sí, Se hace virtuosa por el conocimiento. Exacto. En este caso es por el conocimiento, ¿no? Ajá, sí, Digamos, sí, pero sí. lo que usted dice es cierto. Una persona virtuosa es una persona que trabaja y trata de sacar un proyecto adelante y sí, ese tipo de cosas. Digamos, la virtud no es algo que usted tiene porque sí. Y Usted no no es algo nació que se lo virtuoso dan. porque sí, exacto, que se lo dan. No, es algo que ya se ganó al enfrentarse. A pulso. Exacto. Sí, entonces ya tiene el anillo. Y representa todo eso que ella logró. La virtud de alguna manera implica cierto trabajo, implica un esfuerzo. Exacto. Y fue el que ella pasó. Ella se la ganó. Ella se la ganó. Ella se lo ganó, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando ella llega de nuevo al pueblo con su virtud ganada, ¿sí? Muestran ahí como, bueno, en algún momento uno de los árboles se pone el anillo también y resulta ser un príncipe, ¿cierto? Sí. Y le agradece, le dice muchas gracias por liberarnos a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un príncipe. Eso iba a preguntar, ¿cuál es el rol del príncipe? Bueno, el rol de los príncipes es una cosa muy interesante también porque los príncipes y la realeza por lo general, pues en los cuentos de hadas, siempre resulta ser que llegó el príncipe, llegó el rey, llegó la princesa y ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? A ver, pongámonos en contexto. En la época de los cuentos, cuando esto pasaba, fíjense cómo es, que es una escala de valores. Las personas que son más virtuosas y todo eso es una escala de valores, pero es una escala de valores bastante abstracta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para poder cimentarla en la realidad, la escala de valores se equiparó con la escala de poder social. Entonces, ¿a quién estaba en la cima del poder social? La realeza. La realeza. Entonces se hacía un equiparamiento entre altos valores, alta posición en la escala social, ¿cierto? Y también, no solamente valores y poder, sino también estética, que es de lo que habla Umberto Eco en la historia de la fealdad. Sí, claro. Que dice que y en la historia de la fealdad y en la historia de la belleza, ¿no? Sí. Porque pues él hace sus dos ensayos marcando un énfasis muy importante en cómo lo que nos parece feo probablemente tiene malos valores, exacto, no tiene virtudes, y lo que vemos bello entonces tiene virtudes. Una simplificación que hace la narración mucho más cómoda de entender. Es un símbolo, ¿sí? Vamos a representar los buenos valores con belleza y realeza, ¿sí? Pero no es una cosa que, si lo aterrizamos a cómo se ven las cosas hoy, cuando uno ve los noticieros, por ejemplo, que vamos a decir que el noticiero de la izquierda va a representar al político de la derecha, ¿sí? Como el de la izquierda lo ve como algo malo, saca fotos del político de la derecha como feo, ¿sí? feo, pero sí, saca fotos del político de su ideología como bonito. Sí, y lo mismo pasa al revés, la derecha ponen fotos de la izquierda como gente fea y fotos de la derecha como gente bonita, como pero gente es más bonita. O menos eso. O sea, nosotros los adultos jugamos un poco a hacer cuentos de los hermanos Grimm, o sea, vivimos en un cuento, nos la pasamos haciendo cuentos y le asignamos valores y virtudes a la belleza, aun cuando ésta sea física y sea solo de una forma, y le asumimos maldad y, no sé, corrupción al solo hecho de la fealdad. Sí, exacto. Pero que en este caso sirve mucho como símbolo. Sí, digamos, tiene el problema de eso es que es básicamente el efecto halo. El efecto de halo, que es justamente eso. Solomon Asch. Sí, porque bueno, digamos que él fue uno de los que más caudal experimental o empírico hizo dentro de la psicología, en donde él ponía a prueba el poder del efecto de halo, ¿sí? Y el efecto de halo es justamente eso, que uno con una virtud jala, o con algo bello, por ejemplo, jala otra serie de virtudes, y con algo feo jala otra serie de virtudes igualmente negativas. Entonces, sí, lo mismo, si algo nos parece bello, asumimos que es bueno, si algo nos parece malo, asumimos que es malo, y eso es un efecto de halo, y hay que tener mucho cuidado, porque entonces, claro, nosotros vemos después un candidato y nos parece que tiene muy buen porte y decimos, ese muchacho me gusta, ese muchacho representa los buenos valores, y ahí hay una pequeña trampa, hay que tener mucho cuidado, y los asesores de marketing político saben muy bien eso, lo saben muy bien, y entonces juegan a presentar a sus candidatos como personas
muy bonitas, Ujú. precisamente para poder lidiar con lo que nosotros tenemos, pues como esa idea Sí. de Es un estética, sesgo es cognitivo. un sesgo cognitivo, exactamente. Pero así como es un sesgo cognitivo, también es una plataforma para la creación de símbolos. Sí. ¿Sí? Entonces representamos los malos valores, los valores negativos con fealdad y con baja escala social o como se quiera llamar, y representamos los valores positivos con estética y con alto poder. Exactamente. En la vida real, una persona puede que no sea un príncipe o una princesa, pero sí tiene virtudes y puede tener esa libertad de conocimiento. Por eso es que a veces inclusive se puede caricaturizar como que, bueno, los reinos, No, es que ahí lo que está representando es que el príncipe y la princesa puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Sí. Pero lo importante es lo que hay adentro. Lo que Sí. pasa es que exponerlo requiere cierta forma estética. Exacto. Toca para poder representarlo. Recuerden que estos son cuentos que se han pasado de generación en generación y para estar dando detalles y todo eso, pues no. Entonces la información se encapsula. Y tiene que ser concreta. Y tiene que ser muy concreta también, ¿sí? Entonces el anillo representa virtud, ¿sí? El príncipe representa virtud en la pareja. Sí. Eso es lo que representa, ¿cierto? Entonces, pero entonces fíjense que hay una posible interpretación que es quizá una de las más comunes, y es que, bueno, entonces al final viene el príncipe y salva a la princesa o lo que sea, y ¿sí? Una simplificación. Exacto, es una simplificación y además que pues hay quienes interpretan esa manera de pensar las cosas pues de una manera bastante crítica y con toda la razón, porque en cierto sentido pues es bastante machista, ¿no? Es decir, claro, el hombre tiene que venir a salvar a la princesa y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no era lo que intentaban decir en el cuento. No, en el cuento O sea, uno no se puede pegar de eso, el mensaje va por otro lado. La discusión en todo caso es cierta, claro que pero, sí. pero no para el caso de lo que se está intentando poner pues en el mensaje y los cuentos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, la interpretación que pues propongo yo aquí es que no se trata de eso, no se trata de que un hombre viene a salvarle y arreglarle la vida a la mujer, no es eso, es más bien como una persona que ha hecho un trabajo enorme, muy virtuoso, encuentra a otra persona virtuosa, y entre ellos, bueno, pues se encuentran y son felices. Ahora, de la felicidad podemos hablar en alguna otra oportunidad, pero una de las cosas que sí me parecería importante recalcar es que, digamos, otra vez, esto están representados como una mujer y un hombre, pero en últimas no es que se trate de eso, es dos personas, independientemente de su sexo o orientación sexual o lo que sea, dos personas, cada una con sus grandes virtudes desarrolladas. Que pagaron un esfuerzo. Exacto, y que en algún momento en su camino se encuentran, ¿sí? Es eso lo que está pasando. Sí. Y que entonces gracias a su gran virtud y eso se encuentran y pues pueden lograr hacer una vida felices juntos. Sí, eso me hace acordar de, hace poco estaba leyendo un libro que hablaba sobre los símbolos del príncipe y la princesa, y decían básicamente como que una idea del destino, ¿cierto? Una idea del destino en donde la princesa o la candidata princesa no se mueve el bosque, y el príncipe, por otro lado, en otra región a miles de kilómetros, no se mueve hasta que cada uno por su propio lado y sin conocerse toma la decisión, se mueven, se encuentran en otro punto, ya los dos después de haber tomado la decisión y de haber batallado, se encuentran en el futuro en un estado virtuoso, en otra geografía, y los dos tenían el destino de encontrarse, pero hasta que no tomaran la decisión de llenarse de virtudes. Exacto, de buscar el anillo. De buscar el anillo, efectivamente. Entonces los dos se encuentran en otro punto y ahí ya, pero antes, ¿qué tenían que hacer? Poco moverse, por ponerlo, movilizarse, sí, actuar. Exactamente. Y entonces, bueno, y ahí termina el cuento. Entonces termina un cuento que es de carácter bastante político, también termina un poco con un asunto bastante personal y de amor. Pero bueno, entonces... moraleja. La moraleja. La moraleja básicamente pues es eso, es que la estabilidad de los gobiernos en los que se respetan las libertades civiles de los individuos y todo eso, puede fácilmente pues
caer, si bajamos la guardia, puede caer en manos tiranas y en manos oscurantistas, ¿no? Podemos perder nuestros derechos, ¿sí? Nos matan a nuestros amigos y familiares, los desaparecen. Nos está pasando Sí. ahorita. Nos dejan a muchos otros quietos, sin poder movernos, ¿sí? Y eso es bastante peligroso, y entonces podemos entrar fácilmente en dictaduras represoras, que pues es la historia de Latinoamérica, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que ante ello, ante ese tipo de situaciones, tenemos que confrontar nuestros miedos. Tenemos que Llenarnos de conocimiento, por ahí. llenarnos de conocimiento, ¿no? Que pues es una de las maneras, ¿no? De enfrentar a la tiranía. Aprender, es aprender, estudiar, leer. Ajá. Y acudir a la educación y al conocimiento, que son la clave de para la libertad. abrir las puertas de la libertad. ¿Listo? Y en el camino, capaz que encontramos el amor. Sí, que no es una garantía, No, pilas, no, porque, no es porque una hay garantía, que tomárselo con mucho no, cuidado. no, pero en el camino, capaz que encontramos algo. Premios. Sí. En últimas va dejando ciertas recompensas. Sí, pero no hay que hacerlo por la recompensa. No, es el camino. Lo más importante es el camino. Importante, O sea, no que es la capaz que recompensa. encontramos una recompensa chévere. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, esta es la bruja del bosque. ¿Cuál sería la recompensa en el caso particular? Por ejemplo, hoy es sábado, en Colombia deben ser alrededor de las 4 de la tarde. A esta hora hay muchas manifestaciones. Yo estaba viendo ahora en Cali, increíble lo que hace Cali, Pereira, Cartagena, Bogotá, en San Martín, en el Meta. Es decir, hay muchísima movilización. Entonces, esas personas que se están manifestando, ¿cómo les serviría a interiorizar un poco esto, aterrizarle un poco esto a esta sociedad, a esta Colombia, a ese joven que se está moviendo? Infórmense, primero que nada, ¿sí? Sean inteligentes en la manera en cómo están, y esto viene de alguien que está bastante lejos, y yo aprecio mucho a los que están allá y todo, pero digamos, si algo les puedo yo servir de esto es, sean inteligentes en la manera en cómo van a enfrentarse al tirano. ¿Sí? Sean muy inteligentes, busquen la manera de dispersar el conocimiento entre todos. ¿Sí? Esa es una de las grandes enseñanzas de esto. Se trata de ganar la guerra, no la batalla. Exacto. Entonces, también, pues, digamos, que ir digamos, pegarle una pedrada en el ojo al presidente, que acá está, no sé, puede ser interesante y todo, pero digamos, lo importante es hacerlo bien para que realmente se destruya la tiranía que se está creando. Es eso, ¿sí? Sí. Y pues, ¿cuál es el objetivo? Es justamente recuperar los derechos de la sociedad, ¿sí? Liberarnos de esta opresión. Y si con eso viene todo otro tipo de prosperidad que pueda venir para nosotros, que las familias vivan felices, que haya amor en las familias otra vez, y eso, pues bienvenida sea. Hay que jugársela. Esa es la jugada, exactamente, es eso. Jugársela. Sí, es un mensaje, no sé, que tiene efectivamente muchos años, y la clave siempre la resumen en el conocimiento, en la filosofía, no sé, en algo interior, en algo que no es obvio, no se puede comprar, no se puede poner en el bolsillo, ¿sí? Es algo un poco más complejo, pero creo que yo me quedo, además, mi parte con la que yo me quedo es las distracciones, la distracción del lujo, la distracción la distracción que no nos permite concentrarnos en aprender, en aprender a vencer la opresión, a salir, a ser libres. Una distracción como, a ver si me ocurre de la nada, un centro comercial que alguien construya en Bogotá, digamos, llamemos, no sé, digamos, alguien de apellido Uribe. Por ejemplo, algún hijo de presidente, por ejemplo. Que venga aquí a distraerlo a uno con cosas. Se me ocurre que puede ser una distracción. Podría ser. No. Entonces, bueno, nada, mire. Bueno, muchas gracias. Esto es muy chévere. Yo quiero aprovechar para, yo quisiera invitarlos, pues, a todos ustedes. Primero, agradecerles que hayan llegado hasta este punto del video. No olviden ver el cuento, y suscríbanse al canal de mi hermano. Él va a estar periódicamente subiendo algunos de estos análisis. Ya tiene otros, si no han visto los otros, aprovechen y los ven.
Y bueno, meditar un poco, no, no Ujú. mirar con cierto desprecio los cuentos. Los Ujú. cuentos tienen mucha sabiduría popular. Hay mucho detrás ahí. Y bueno, vamos a seguir en esa entonces. Eh, Compadre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Este discutidito se siente Gracias, bacano, se gracias. siente chévere. Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. ¿Listo? Nos Gracias. vemos. Chao. Chao, chao.